momento de las entrevistas en 24 horas. 7:25 de la mañana y a esta hora queremos darle la bienvenida a Vicente Albornoz, analista económico que ya nos acompaña. Buenos días, Vicente, bienvenido. Hola Liz, qué gusto. Bueno, Vicente, el gobierno ha dicho que cierra este 2022 con buenas cifras en materia económica, que la economía ecuatoriana ha logrado recuperarse incluso después de las pérdidas que dejaron las movilizaciones en junio. ¿Estamos cerrando así de bien este 2022 tan positivamente como lo dice el gobierno? A ver, como todo en este mundo, sí hay una serie de cosas positivas en el cierre de este año. A ver, este año la economía creció más o menos entre el 2,5% y 3%, eso el Banco Central tendrá que establecer el dato exacto, pero ha habido un crecimiento y ese crecimiento está por encima del crecimiento de la población. Eso es una buena noticia. Ahora, está solo un punto y medio por encima del crecimiento de la población. Ahí uno dice, estamos creciendo, sí, pero estamos creciendo poco. No lo necesario como para que este país, no sé, despegue, se vuelva a desarrollar, vuelva a crear una gran cantidad de empleo. Estamos en realidad con un crecimiento que es bueno, pero no es lo que necesitamos. El Ecuador necesita mucho más crecimiento. Deberíamos crecer al 4 o 5% todos los años y ahora tal vez con las justas lleguemos al 3%. Y eso hace que la gente no sienta que estamos creciendo. Porque al final, además, tenemos un crecimiento que ha sido casi sin empleo, ha creado poco empleo el crecimiento este. Entonces la gente no siente que estamos creciendo. Si usted va a la calle y dice, mire, la economía está creciendo, muchos no le van a creer que la economía realmente está creciendo. Y es porque ha sido un cierto despegue económico en el cual no ha habido creación de empleo. Eso es una cosa bien preocupante. Y no ha habido creación de empleo porque toda la estructura legal y toda la estructura normativa no promueve la creación de empleo. Pero sí, estamos creciendo. También no estamos creciendo lo suficiente como para que la pobreza realmente caiga, ¿no? Eso también es un problema. Y estamos cerrando el año con una inflación que es más alta de lo que estábamos acostumbrados a tener. No es altísima, pero es más alta de lo que estábamos acostumbrados a tener. Pero Vicente, ahí quiero detenerme en dos puntos. Decías un punto por encima del crecimiento de la población, con las justas llegamos al 3% del crecimiento quizás, pero esto nos ubica en niveles, ya no hablando de reactivación económica después de 2 años fuertes de pandemia, sino más bien en niveles más elevados que la prepandemia. No, a ver, estamos, este año tal vez cerremos exactamente al nivel en que estábamos justo al cerrar el 2019, que tampoco es que sea un buen año, porque el 2019 fue un año en el cual el PIB por habitante del Ecuador, o sea, el ingreso por habitante del Ecuador fue menor que en el año 2014, o sea, todavía estamos bastante por debajo del 2014, y eso sentimos los ecuatorianos, cuando no vemos que el país está realmente mejor que en el pasado. Eso es un problema. Y aquí, para mí es un reto, esta entrevista es un reto porque lo que quiero transmitir es un cuadro en gris, ¿no? Hay cosas positivas, hay cosas más claras, hay cosas más oscuras. No es fácil explicar la situación de la economía en este momento. Es una economía que está, sí, mejorando, pero no lo suficiente. A ver, cuidado, estamos muy lejos de escenarios de colapsos, de escenarios de contracciones económicas importantes. Estamos lejísimos de eso, pero también estamos lejos de un crecimiento que nos haría sentir una bonanza y una buena situación económica. Estamos en el medio y explicar eso es complejo. Ahora, escuchábamos hace unos días al ministro de Economía decir que este gobierno, por ejemplo, ha bajado dramáticamente ese déficit fiscal. Él comparaba con el 2020, ¿no? Decía, para el 2020 ese déficit de 7 puntos, pues ahora está en 2,7 puntos este año. ¿Qué nos espera, quizás, partiendo de esas cifras, para el 2023? ¿Cuál es la proyección fiscal que hay? A ver, el tener un déficit fiscal achicándose y que, si todo camina bien, en el 2023 debería ya llegar a 0, es un salto gigantesco para las siguientes generaciones. A ver, un país como el Ecuador sobrecalentó su economía. Tuvimos unos años en los cuales gastamos más de lo que debíamos gastar, nos endeudamos, y eso sobrecalentó la economía y todavía estamos
tratando de digerir todos los problemas que heredamos de esa época en que nos excedimos en la economía. No excederse en la economía es mantener las cuentas más o menos equilibradas, no tienen que ser perfectas todos los años, pero tienen que estar más o menos equilibradas, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Lo que decía el ministro es verdad. A ver, en el año 2020, en gran parte por la pandemia, tuvimos un déficit gigantesco y ese déficit se ha ido achicando. Ahora, ¿qué es el déficit? El déficit es la diferencia entre ingresos y gastos. ¿Y eso cómo se cubre? Se cubre con deuda. Eso significa que nos endeudamos muchísimo en el pasado y hoy día estamos endeudándonos en poco. Seguimos endeudándonos, seguimos con un déficit, pero ese déficit es mucho menos de lo que fue en el pasado. Eso significa que le estamos pasando a la siguiente generación una menor deuda adicional. Le estamos pasando más deuda, pero no tanto como en otros años. Ahora, no nos olvidemos que hubo años como el 2014, 2013, 2015, 2016, donde nos endeudamos en cantidades muy, muy grandes también. Y eso es lo que ha hecho que hoy día tengamos una deuda que es gigantesca y que realmente es un peso sobre la economía. Pero y es que efectivamente cuando en el país baja ese déficit fiscal, aumenta ese endeudamiento. El Ecuador se convirtió quizás en un adicto a endeudarse, ¿no? Pero el mismo gobierno decía, esa capacidad o esa necesidad de endeudamiento para este 2022 fue de 9.500 millones de dólares. Para el 2023 se proyecta 7.500 millones, es decir, 2.000 menos, y eso abre la pregunta si es que vamos a necesitar, por ejemplo, establecer nuevos acuerdos con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, quizás. A ver, la buena noticia es que quizás no necesitemos. Estamos en un punto en el cual sí vamos a necesitar algo de financiamiento, pero no necesitamos el financiamiento que típicamente viene con un programa completo con el Fondo Monetario. Vamos a seguir en una buena relación con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, pero la cantidad de financiamiento que necesitamos es relativamente pequeña en relación a lo que teníamos en el pasado. Por lo tanto, estamos en el límite entre necesitar y no necesitar un acuerdo con el Fondo y el Banco Mundial, etcétera. Creo que es una buena noticia para el país que estemos así de bien. Estamos así de bien que no necesitamos recurrir a los prestamistas de última instancia en este mundo que son esos multilaterales. Yo creo que esa es una de las buenas noticias que nos esperan para el año 2023, que podría ser que funcionemos sin necesitar recurrir a esos prestamistas multilaterales. Pero ese comportamiento que tuvo el Ecuador en cuanto a cumplimiento con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque hoy saca pecho el gobierno y dice cumplimos con todo, históricamente hace mucho que no se hacía, nos muestra internacionalmente como un país serio en el manejo de sus números, nos deja entonces ese as bajo la manga. A ver, nos deja como un país que por primera vez en más o menos 20 años sí cumple aquello a lo que se comprometió. Eso es importante. A ver, mejoramos la imagen, pero no es que tengamos hoy día la imagen de ser un país perfecto afuera. Somos un país que finalmente cumple con lo que se comprometió. Si no me equivoco, la última vez que pasó eso fue en el gobierno de Gustavo Noboa, que terminó justamente hace 20 años, fue la última vez que cumplimos un acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces sí, mejora nuestra imagen, pero tampoco es que hoy día en los mercados internacionales la gente debate lo bien que se maneja Ecuador. No, finalmente se manejó bien unos pocos años, eso es verdad, pero tampoco exageremos, tampoco es que ahora tenemos la mejor fama del planeta y nos va a llover el financiamiento. No. Estamos muy lejos de eso, necesitamos 2, 3 gobiernos consecutivos de buen manejo económico para que empiecen realmente a creernos afuera. ¿Se ha hecho las cosas bien? Sí, pero nos falta largo para realmente mejorar nuestra fama en el exterior. Pero ¿y le conviene más al país quizás no endeudarse con el FMI, no llegar a un acuerdo por un valor menor a lo que quizás se estableció durante el 2022, que el emitir 600 millones de dólares en bonos soberanos en el mercado internacional como lo tiene previsto para el 2023, que genera pues un mayor interés incluso, ¿no? Las condiciones son más complicadas, más costosas para el país. A ver, lo más práctico sería que nos endeudemos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, ese tipo de multilaterales, incluso el Fondo Monetario. Esas instituciones nos dan préstamos a plazos mucho más largos y a tasas mucho más bajas. Ahora, volver al mercado financiero internacional con una pequeña emisión para con eso ir mejorando nuestra relación con los prestamistas internacionales privados, con los que nos comprarían bonos, puede tener sentido más que nada
para volver a establecer las relaciones que uno debe tener con el mercado financiero internacional. Entonces, si es que es una cosa pequeña, si es una cosa puntual, si es una cosa bien pensada para mejorar nuestro nombre frente al mercado financiero internacional, puede tener sentido. Pero debe ser algo pequeño y si, la única manera de que sea algo pequeño es que no tengamos un déficit grande. Y la única manera de que no tengamos un déficit grande es ir logrando equilibrar las cuentas del gobierno. Por Dios. Este año, si no me equivoco, es el año número 14 consecutivo, o sea, década y media de que tenemos el gobierno todos los años con déficit. Todos los años, desde el 2009 hasta este 2022, han sido años con déficit del sector público. Eso significa que todos los años del 2009 hasta este año hemos ido creciendo la deuda pública y eso es pasarle a la siguiente generación más deuda. El romper eso es clave, el romper eso es importantísimo. El anterior gobierno y el actual han trabajado en esa dirección. Estamos bien, estamos en la dirección correcta. Falta todavía ir un poco más allá, pero se ha dado un salto gigantesco. Volver a los mercados financieros internacionales puede tener sentido justamente en esta línea de ir mejorando nuestra fama afuera. Y entonces un gran reto sigue siendo el bajar ese déficit, pero también hay otros temas pendientes. Por ejemplo, el país destina anualmente 4.000 millones de dólares a buscar combustibles, que sigue siendo un presupuesto más alto que educación y salud tan necesarias en el país. En ese sentido, el reto también para el 2023. A ver, para el 2023, no para el 2023. Para el futuro tenemos un montón de retos importantísimos en este país. Uno de esos es el subsidio a los combustibles, que es gigantesco, que es absurdo, que beneficia más a los que más tienen, que promueve la contaminación del medio ambiente, que favorece a los contrabandistas que se llevan nuestros combustibles, incluso dicen hasta para refinar droga en países vecinos. Ese es uno de los tantos retos que tenemos, pero tenemos otros grandísimos. Por ejemplo, tenemos una seguridad social que tiene unas finanzas muy complicadas. La seguridad social, si no hacemos nada en un par de años, se queda sin plata. Hay que hacer algo, por lo tanto, para que no se quede sin plata, obviamente. Tenemos un mercado laboral que no genera empleos. Tenemos unas normas antiguas, complejas, que traban la generación de empleo. Tenemos un país que sigue siendo costoso porque su productividad no ha crecido en los últimos años. O sea, retos hay abundantes. Y además tenemos desde el año 2025, si no me equivoco, volvemos a tener importantes pagos de deuda que estos últimos años han sido bien pequeños. Entonces, tenemos que ir pensando en muchos retos que tenemos a futuro. Yo me quedo con los que he nombrado, pero hay muchos más. Tenemos los subsidios, tenemos que manejar bien el tema fiscal, tenemos que mejorar el mercado laboral, tenemos que preocuparnos de la seguridad social y tenemos que mejorar nuestra productividad. Retos hay abundantes. Temas para futuras entrevistas, seguro que habrán muchísimas. Pero y el camino se ve allanado como para ir tratando de evacuar esos retos que van muy ligados con lo político. Todo lo que has mencionado va muy ligado, ¿no? Como digo, con el tema político, mucho de eso de ahí tendrá que pasar, por ejemplo, por esa relación ejecutivo-legislativo, que desde el principio ha venido marcada por un distanciamiento. Cada vez el abismo es mayor entre esos dos poderes del Estado. Ok, pero terminamos en que el problema más grande del Ecuador no es un problema económico, porque lo económico se puede solucionar con medidas, con decisiones, etc. Es un problema político de ponernos de acuerdo entre los ecuatorianos para tomar las medidas adecuadas. Y eso creo que es la verdad. Creo que el problema en realidad, o sea, las soluciones se saben. Tenemos que mejorar el financiamiento de la seguridad social, tenemos que mejorar la eficiencia de la seguridad social, tenemos que equilibrar las cuentas. Es clarísimas las soluciones que hay. El problema es ponernos de acuerdo e implementar esas soluciones. Al final, el problema sigue siendo un tema político de entre ecuatorianos decir, ok, ¿cuán grande es el gobierno que queremos tener? Y cómo vamos a financiar ese gobierno y cómo vamos a tener las cuentas de ese gobierno medianamente equilibradas. Eso es un tema complicadísimo. A ver, la solución más lógica para tener un superávit, imagínense lo que es tener un superávit en las cuentas del gobierno, sería subir los precios de los combustibles, porque además eso dejaría de favorecer con un subsidio a los más ricos, dejaría de contaminar el ambiente, dejaría de favorecer a los contrabandistas, dejaría de favorecer, quién sabe, a la gente que usa gasolina ecuatoriana para refinar droga en países vecinos. Sería lógico
absolutamente lógico que desaparezcan los subsidios a los combustibles. El problema es que si el gobierno hace eso, probablemente se caiga, como ya le ha pasado a otros gobiernos o como ya le han intentado hacer a este gobierno. Entonces, es trágico que al final estos problemas, estos grandes retos a futuro, terminan siendo temas políticos que nos hablan de nuestra incapacidad como ecuatorianos de llegar a ponernos de acuerdo en las soluciones complejas, antipáticas, si usted quiere, dolorosas, pero soluciones necesarias para poder tener un mejor futuro. Y eso en lo macro, pero no quiero dejar de preguntarte, Vicente, por un análisis que hizo Citi Research, donde decía que el próximo año los ecuatorianos van a sentir un alivio en sus bolsillos porque el Ecuador va a tener una inflación muy por debajo de la que tuvo este año. Incluso dice que será la inflación más baja a nivel de la región. A ver, el Ecuador tiene la suerte de tener una de las inflaciones más bajas de la región. Si no me equivoco, de toda América Latina, creo que solo Bolivia tiene una inflación más baja a la nuestra. El resto de países de América Latina, del continente americano, bueno, no sé Canadá, pero digamos de Estados Unidos, México, para el sur, todos tienen inflaciones mayores que Ecuador, quizás Bolivia es de excepción. ¿Por qué tenemos una inflación tan baja? Bueno, primero por ese angelito que nos cuida todo el tiempo, que se llama dolarización, que nos ha salvado de un montón de problemas. La dolarización nos ha ayudado muchísimo a que la inflación no sea más alta. Y la otra porque tenemos los productos que más inflación han causado en el resto del mundo, que son los combustibles y la energía, los tenemos subsidiados y eso nos ha llevado a tener una de las inflaciones más bajas de la región. Todo indica que el próximo año tendremos la más baja o una de las más bajas de la región y que nuestro bolsillo va a ser golpeado, pero mucho menos que los bolsillos de los peruanos, los colombianos, los chilenos, los argentinos, los brasileños, ni hablar de los argentinos o los venezolanos que tienen inflaciones récord, pero todo indica que la inflación nuestra va a ser una de las bajísimas en la región. Y sí, es probable que sea un poco menos a lo que tuvimos este año. Insisto, la que tuvimos este año no es alta. Llegamos a 4,2 en el mes de junio, el punto más alto de todo el año. No es alta comparado con nuestra historia. Hemos tenido inflaciones de 100%, inflaciones de 70%, inflaciones de 108% tuvimos cuando recién nos dolarizamos. Pero comparado con lo que estábamos acostumbrados, esta inflación sí es alta, porque esta inflación termina los 5 años de menor inflación, probablemente en el último medio siglo o algo así. Entonces, es un tema también de lo que estábamos acostumbrados. Pero insisto, eso va a ser uno de los temas en que el Ecuador va a brillar frente a toda la región, frente a todo el continente y frente a muchos países del mundo. Así las proyecciones de Vicente Albornoz para el 2023. Gracias, Vicente, por haber estado esta mañana con nosotros.